Gracias, señor presidente. A ver, contarles que aquí en la Comisión Quinta ya se ha tratado el tema de Santurbán en otras ocasiones, hace inclusive bastantes años. Tal vez yo soy el único que quedó esos días, pero ese es un tema que lo hemos tratado y yo particularmente lo he tratado mucho. Lo nuevo que vamos a hacer hoy aquí en la Comisión, hasta donde yo recuerdo, es que vamos a mirar Quebradona, que es otro proyecto que tiene también una resistencia social supremamente grande. Y vamos a ver cómo sí se pueden relacionar los dos y ganamos algo de tiempo. Bueno, antes de entrar en materia, quiero empezar por hacerle un llamado, aprovechar este debate para hacerle un llamado al presidente, al gobierno, perdón, al, al Cerrejón, a la transnacional El Cerrejón, a que busque una manera de hacer un arreglo con sus trabajadores que están en huelga ya hace más de 2 semanas. O sea, es un llamado más directamente que al Cerrejón, a BHP Billiton, a Anglo American y a Glencore, que son las transnacionales propietarias del Cerrejón, porque lo que han hecho es imponer esa huelga. Realmente están pretendiendo unos cambios laborales inaceptables para cualquier trabajador. No tengo tiempo de entrar en detalle, pero realmente esas transnacionales han impuesto ese conflicto laboral y todos lo sabemos que esos conflictos laborales pues generan problemas de distinto tipo y que lo mejor sería que se arreglara. Entonces mi llamado a esas empresas a que se sienten con seriedad con esos trabajadores y al Ministerio del Trabajo a que actúe también con rigor y con seriedad. Bueno, este debate entonces de hoy va a ser sobre 2 malas minas, 2 malas megaminas, mejor digamos así. Quebradona, que es del Anglo-Gola Chanti en el suroeste de Antioquia, y una mina que queda en el páramo de Santurbán o al lado, que es de Minesa, otra transnacional. Bueno, ¿por qué digo yo que este es un debate contra malas minas? Porque mi posición, y esto siempre que hablo de minería lo menciono, mi posición es, en relación con la minería, es un término que acuñé hace años, que digo, minería sí, pero no así. Cuando digo minería sí, pero no así, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que yo creo que debe o puede haber minería, ¿sí? Pero también digo que hay que hacerla en unas condiciones adecuadas, que las voy a explicar. ¿Y por qué digo que puede y debe haber minería? Es que los seres humanos somos una especie que transforma la naturaleza a partir de herramientas y de instrumentos. Y si ustedes miran las herramientas y los instrumentos con las que transformamos la naturaleza, son herramientas, instrumentos, infraestructura, producto de bienes mineros, ¿sí? Esa es la transformación que hacemos. Ustedes miran, no tendríamos alimentos si no tuviéramos tractores y instrumentos de labranza, no nos vestiríamos si no tuviéramos telares que tienen que ver con la minería, los edificios todos tienen que ver con la minería, los medicamentos, el transporte ni se diga. Los instrumentos musicales, un saxofón, una guitarra eléctrica, la televisión, el cine, los libros, todo. Entonces quiero enfatizar que esa es, digamos, una realidad que tenemos los seres humanos. Si desapareciera, si un mago, un hechicero, eliminara todo lo que tenga origen en la minería, yo diría que desapareceríamos como especie. Inclusive, digamos, una paradoja, estos debates tienen que ver mucho con la defensa del agua y el agua es un mineral. Miren ustedes cómo es de compleja la vida. Entonces yo suelo decir esto, yo sé que a algunos les molesta, que en buena medida somos una especie minera. Entonces aquí el problema no es con la minería, sino con la mala minería. Ese es, digamos, el debate que hay que hacer. Si no transformamos la naturaleza, no existiríamos. Pero ojo, este otro aspecto que voy a señalar es súper clave, si no, no se entiende el primero. Si no cuidamos la naturaleza, desaparecemos. ¿Sí? Si no cuidamos la naturaleza, desaparecemos de los impactos, muchos de los cuales tienen que ver con la minería. Si nos quedamos sin agua, desaparecemos. Entonces, cuando yo digo minería sí, también digo, pero no así. ¿Qué quiere decir pero no así? Pues que hay que hacerla bien hecha. Entonces, hay que mirar temas de impuestos y regalías, que normalmente la megaminería no paga lo que debería pagar. Hay que mirar las condiciones laborales para que esos trabajadores tengan las garantías que son del caso. Y hay que mirar muy especialmente, además de otros elementos que no voy a mencionar, sus impactos ambientales. Y en asuntos ambientales hay 2 opciones. O se corrigen los impactos ambientales de los proyectos para que se puedan hacer, o se puede prohibir cierto tipo de proyecto minero. Eso es una realidad. Por ejemplo, ya nos pusimos de acuerdo en Colombia en que en los páramos no puede haber minería. Eso es un avance de las luchas sociales. Eso antes se podía hacer sin ningún problema. Ya hoy está legalmente prohibido. Pero ojo,
que no se pueda hacer en los páramos, no quiere decir que se pueda hacer en cualquier otro sitio de Colombia. Esa es una manipulación de esa realidad. Por ejemplo, en las áreas urbanas no se puede hacer minería, está establecido en las normas. Y si los impactos ambientales son muy graves, también la ANLA puede decir que no se haga el proyecto minero, porque al final esas licencias ambientales pueden ser determinantes. Entonces, este era como un primer contexto que quería señalar. La segunda parte de lo que quiero decir tiene que ver con esto. Es mi petición, yo creo que en representación de muchos colombianos que piensan lo mismo, para que la ANLA no le conceda esa licencia ambiental, ni al proyecto de Santander, ni al proyecto de Antioquia, ni al proyecto de Santurbán, llamemos, ni a Quebradona. Y esto tiene que ver con esta explicación que es de fondo. Durante décadas, los proyectos mineros se hacían porque se hacían sin importar qué tan malos fueran. Esa es un poco la historia de la humanidad. O sea, llegaban sobre todo las grandes mineras transnacionales, reunían a la comunidad y les decían, señoras y señores, llegó el progreso, llegó el progreso. Y cuando la gente le preguntaba, bueno, doctor, ¿y en qué consiste el progreso? Entonces el mister decía, se me van de aquí porque llegó el progreso. Ustedes le están estorbando el progreso. Y así se han montado buena parte de las minas de Colombia. Ustedes lo observan y esa es una realidad. Pero ¿qué sucede? El mundo no deja de progresar, ¿cierto? Y entonces ya se ha concluido que además del interés nacional, que siempre estaba detrás de esa gran minería, si fuera mal, o sea, el poder del gobierno nacional, ¿sí? Que alega, digamos, controlar el subsuelo, pues existen otros ciudadanos que también tienen sus intereses y sus particularidades y que pueden no ser los dueños del subsuelo, pero sí son los dueños y viven en el suelo. Y si les destruyen el subsuelo, pues se quedan sin suelo, es así de simple. Si a una persona le destruye su subsuelo, pues puede perder sus tierras, puede perder sus propiedades, bueno, tantas cosas que se pueden perder. Entonces, los propietarios del suelo también tienen derechos y derecho a querer cómo sea su territorio. Entonces, por ejemplo, pueden ser amigos de que el desarrollo de su territorio sea por la vía del sector agropecuario, por la vía de cuidar la biodiversidad que tantas posibilidades científicas puede estar también por la idea de desarrollos socioculturales que tienen que ver con tradiciones y con historias, pueden estar viendo que el futuro puede estar en la recreación, en el turismo, en cuidar el agua. O sea, puede haber, digamos, razones de vida que es cuidemos el agua para proteger el futuro de la humanidad. O sea, la gente tiene derecho entonces a luchar por lo de hoy y defenderlo de acuerdo con sus criterios. No es que se me van de aquí, sino que tiene sus derechos. Y también pensar en el mañana, porque parte del deber de quienes hoy estamos en el mundo es cuidar el mañana. Yo tengo ya mis años y yo me crié en los días en que la naturaleza era infinita, entonces usted podía destruir como quisiera la naturaleza y nadie le alegaba ni le decía nada. Pajarito, lo que fuera que se moviera o que estuviera por ahí, usted podía hacer lo que quería. Ya no. Hoy hay otras mentalidades, otros pensamientos. Y hay un punto que es clave, que es una de las realidades de la minería, es que la minería son proyectos no sostenibles. O sea, por mucho que se le alargue la vida a un proyecto, el proyecto se acaba. Y eso es un problema de extrema complicación cuando se piensa en los descendientes de las personas, porque el día en que el proyecto minero se cierra, lo que hay es una catástrofe económica en esa región donde está. Entonces, si el proyecto minero desquició las otras relaciones económicas y sociales, cuando llegue la hora del cierre de la mina, y llega porque llega, lo que hay es una catástrofe social y económica. Entonces, todo esto tiene derecho a la gente a lucharlo y a querer que sus regiones se desarrollen con proyectos que llamaríamos sostenibles. Una de las cosas bellas de viajar es uno recorrer, por ejemplo, los campos de Italia y recordarse que los trigales que hoy tienen sembraron trigo los romanos. O sea, llevan 2000 o 2500 años esos campos. Eso es lo que es lo sostenible. Lo minero es lo contrario a eso. Lo minero es lo contrario a eso. El tercer aspecto que quiero mencionar es este. Voy a explicar cómo Quebradona y Santurbán son muy parecidos, aun cuando estén en situaciones distintas y tengan sus particularidades. Voy a empezar y me voy a detener un poco más en Quebradona, que es un tema del que se ha hablado menos, pero todo lo que voy a decir sobre Quebradona en general o agravado es aplicable a Santurbán y explica la resistencia tan grande. Bueno, ¿dónde está Quebradona? Suroeste antioqueño, relativamente cerca del río Cauca. Tiene que ver con los municipios de Jericó, de Támesis,
y de otras poblaciones, centros poblados como Puente Iglesias, etc. ¿Cierto? Ese proyecto es un proyecto, es una mina, se llama Quebrador. Pero lo que han dicho los de Anglo-Gol Ashanti, que son los dueños de ese proyecto, es que es el inicio de un distrito minero que se va a desarrollar en el suroeste. Entonces, aquí le entra, señor director de la ANLA, un factor nuevo. Los que saben de esto están diciendo, bueno, si ese es el inicio de un distrito minero, ¿cómo se debería analizar la cosa? Porque no es lo mismo hacer una mina que hacer 5 o 10 minas seguidas a lo largo del tiempo. Bueno, lo otro que hay que señalar es esto. Este debate ha tenido una cierta dificultad para desarrollarse, y empiezo haciéndole ese reclamo a la Anglo-Gol Ashanti, la AGA, que es la propietaria del proyecto, ¿no? Y es que han creado un factor de perturbación repartiendo espejitos en la zona, como los españoles, ¿no? Entonces a unos los llevan a pasear al Brasil, a otros no sé qué, ofrecen baratijas, carreteras, hospitales, vainas. No, eso no tiene que ver, señores del Anglo-Gol Ashanti. En esto hay que ser serio. Este es un debate científico técnico que es muy mal hecho, que se quiera desnivelar repartiendo baratijas en esa zona. Hay que respetar, entre otras cosas, a los vecinos de esos territorios. Que sí, hay gente llena de dificultades, pero ustedes tienen que respetarla de esta manera también. ¿Qué es lo que va a haber allí? ¿Qué es lo que van a sacar? Bueno, voceros del Anglo-Gol Ashanti unas veces dicen que es 80% cobre y 20% oro, pero otras veces dicen que es al revés, que es 80% cobre y 20% oro. Pero eso realmente no es lo fundamental. Lo fundamental es que van por una minería metálica y eso es lo que tenemos que ver. Bueno, es una mina enorme. Yo voy a hacer esfuerzos por no dar cifras para no complicarnos o darla al mínimo. Pero métanse en la cabeza de que no es una mina común o corriente, es una megamina inmensa. No es a cielo abierto, pero eso no le quita que es una mina inmensa. El área de intervención directa son 473 hectáreas, o sea que ya por ahí estamos hablando de un proyecto bastante grande. Si uno mira los tiempos de construcción del proyecto, 21 años de operación, 3 años de cierre, 10 de poscierre, eso da por lo menos 37 años de operaciones allí. Pero fíjense, no es eterno. O sea, no es sostenible. Se acaba y se apaga como una vela y no queda nada. Pues, bueno, quedan los rotos, quedan los problemas, eso sí, seguramente quedan ahí. Lo que van a triturar en roca, ese mineral detrás del cual van ellos, está incrustado en la roca, en la piedra, en las rocas, y tienen que volver polvo aproximadamente unos 5 millones de toneladas de roca. 5 millones de toneladas de roca para sacar lo que vayan a sacar en oro y en cobre. Esto parece mentira, pero es verdad. Miren, por cada tonelada de roca que destruyen, que pulverizan, con todos los problemas que vamos a ver, pueden quedar 1, 2 o 3 gramos del mineral detrás del cual van. O sea, es una cosa que parece como mentira y que exige entonces unas afectaciones a la naturaleza descomunales, distinto a como podía haber antes, que usted en una mina encontraba el oro con facilidad o lo que fuera y lo sacaba con cierta facilidad. Ya aquí no, aquí se necesitan procesos inmensos. Bueno, ¿cómo es que van a hacer el proceso? ¿Sí? El mineral está incrustado en la geografía y entonces se va a crear, es una tecnología que se llama hundimiento por subniveles. Esas son zonas de ladera. Entonces, por la parte de abajo del yacimiento le entran con unos túneles enormes y empiezan a sacar el mineral desde abajo. O sea, si el mineral es todo esto, ellos empiezan desde abajo a sacarlo para aprovechar que por gravedad el mineral cae en la parte baja del yacimiento y ahí con bandas transportadoras y con grandes transportes lo sacan y se lo llevan a una extensión muy grande donde están, digamos, la planta donde ya lo acaban de triturar y lo vuelven polvo y donde después de un proceso con otros materiales lo vuelven el cobre o el oro que están sacando. Ese hueco es un hueco inmenso, como de 1 kilómetro de diámetro, con 2 bocaminas. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Esto es bien interesante que se tenga en cuenta. Como empiezan a sacar la roca desde abajo, llega un momento en que el techo de esa caverna que están haciendo, o sea, la geografía, el territorio, la tierra que hay arriba y los árboles y todo, se hunde, cae al hueco. Una parte cae toda y otra parte agrieta muchísimo. Eso se llama un área de subsidencia. Subsidencia, son
como 72 hectáreas de eso, o sea, un mega hueco. Tan grande es que lo van a tener que cercar, no sea que la gente se caiga allá abajo, pues, o cualquier cosa pueda pasar. Entonces, como ustedes se imaginarán por lo que he contado hasta aquí, el impacto ambiental de esto es inmenso. Sí, porque es un impacto en la geografía, en el tamaño de la caverna, en sacar todo ese mineral, en procesarlo, en triturarlo, para volverlo al final un tricito de oro, de cobre por cada tonelada de destrucción que estén haciendo. Los impactos ambientales, refirámoslos brevemente, pues son de distintos tipos. Bueno, se pierden tierras agropecuarias, eso es una cosa que es obvia. Puede haber o hay problemas de contaminación por el polvo, porque todo esto, pues se trata de mover roca, de mover el territorio, ¿cierto? Eso también genera una afectación. Hay un problema de afectación al paisaje, a la flora y a la fauna. Miren, son tantos los impactos sobre el territorio. Este es un detalle bien interesante. ¿Qué Confama? Confama es la caja de compensación de Antioquia, donde están prácticamente todas las empresas antioqueñas. Eso tiene un millón de afiliados. Confama iba a ser, ahí cerquita de donde está este desbarate de Quebradona, un centro recreativo y turístico de mucha importancia. Bueno, ellos contrataron su propio estudio ambiental, señor de la ANLA, usted sabe de qué le estoy hablando. Y ese estudio ambiental les dijeron que si la mina se hace, ellos no hacen su proyecto ecoturístico. No lo hacen porque les queda al lado y pues no están dispuestos a tolerar todas las afectaciones que le llegan, incluidas las afectaciones del propio paisaje. Recordemos una cosa que se me olvidaba mencionar. El que no conozca el suroeste de Antioquia, vaya. Yo estoy yendo allá hace muchísimos años. Es un territorio bellísimo, de gente con las mejores calidades, tierras cafeteras, de otro tipo de productos agropecuarios, ganaderas, unos paisajes preciosos, unas poblaciones, Jericó, Támesis, pero bueno, todas las otras del territorio también son bellísimas. Entonces, allí hay un valor que los antioqueños consideran que para ellos es importante, es el río Cauca, etcétera, etcétera. Entonces, Confama, les repito, dijeron, no hacemos el proyecto porque nuestros estudios nos dicen que eso no debe darse. Y le están diciendo a la ANLA que no dé la licencia ambiental. Bueno, esto además tiene impactos sociales. Menciono esto, es cierto que ahí se van a crear unos empleos, no se sabe con precisión cuánto porque sobre eso la empresa ha dado cifras diferentes, pero hay un número de cierta importancia de empleos, muchos seguramente de gente de fuera de la región porque esto utiliza mucha maquinaria compleja y que seguramente viene con sus propios operarios, pero bueno, genera unos empleos en la región. Pero también genera un impacto socioeconómico, esto es una cosa que está sabida. Estos proyectos tienden a generar un fenómeno de inflación en las regiones. Inflaciones en arrendamientos, en costos de los alimentos, ¿sí? En costos salariales, los salarios agrícolas, etcétera. O sea que ahí hay un factor que no es tan despreciable, ¿sí? O sea, no es el asunto de que es que unos empleos, sí, yo no digo que no, y unas inversiones, etcétera, pero aquí hay otro factor que debe ser considerado con toda seriedad. Bueno, vienen además otros impactos ambientales. Ya les dije que van a mover casi 5 millones de toneladas de roca. Eso le sacan el oro o el cobre y ese se lo llevan para el exterior. Eso no se queda aquí, se va para el exterior a negocios mejores en el exterior. Pero aquí sí nos quedan las piedras. O sea, aquí sí nos quedan los 5 millones de toneladas de piedras. Y eso entonces tienen que ver dónde lo ponen. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una cosa que se llaman pilas de relave. O sea, que es como una montaña de piedra. Para darse la idea del tamaño de la piedra que van a montar, digamos que por un lado, porque como es en pendiente, tiene 120 metros de alta y por otro lado tiene 218 metros de alta. ¿Sí? Y una base, ya he dicho, bastante grande. Para que ustedes se hagan una idea de cuántos son esas medidas, porque uno no es fácil entender eso que quiere decir. La piedra del Peñol, que sabemos que es una piedra inmensa, esta turística, tiene 220 metros de alta. Bueno, pila de relave por un lado tendría 218 metros, o sea, hagan de cuenta la piedra. Es 5 veces más grande, les digo a los antioqueños, 5 veces más grande que el cerro de Nutibara, ese famoso cerro que todos hemos ido a visitar en Medellín, porque ese es un cerro de 80 metros de alta. Aquí estamos hablando entre 120 y 218. Y esas pilas de relave pueden terminar en movimiento. Eso se diseña para que no se caiga, pero esas cosas se pueden caer como se caen los rellenos sanitarios en los basureros. Y si eso se mueve y se desliza, puede terminar generando impactos muy graves
producto, digamos, de la fuerza de la gravedad, inclusive sobre el propio río Cauca. Pueden afectar una vía muy grande que se está haciendo por allí que se llama Pacífico 2. Y esas cosas cuando se empiezan a mover, es muy fácil decir, no, doctor, eso no se mueve. Pero cuando arrancan a moverse, párenla a ver si son capaces, porque son fuerzas demasiado pesadas de sacar. El impacto probablemente peor que tenga este proyecto en lo ambiental, o no el peor, todos son muy graves, pero mencionemos este, tiene que ver con el agua, con el agua, que se afecta de varias maneras. Hacer ese hueco, eso de la subsidencia que llaman, esa tremenda caverna, afecta el agua de muchas maneras, porque claro, tienen que desviar una serie de causas para que esos cauces que hay, estas son tierras ricas en agua, tengamos en cuenta, no estamos en los desiertos de Chile y de Perú, para que esas aguas no caigan al hueco, ¿cierto? ¿Sí? Pero además se afecta de otra manera el agua, y es que el hueco termina rompiendo. Ustedes saben que aguas no solo circulan por la superficie, es una cosa que la humanidad ha ido aclarando, las aguas también circulan por el subsuelo. Y ese hueco entonces rompe esas comunicaciones y nadie sabe qué afectaciones va a tener eso y a dónde van a ir a dar esas aguas. Estas son cosas que precisarlas científicamente es muy difícil. Todo lo que tenga que ver con subsuelo genera unos impredecibles supremamente grandes. Y por supuesto afecta también el nivel freático de la zona. Ustedes saben muy bien, eso lo hemos visto en muchas partes, en el caso de los que tenemos que ver con Caldas o los caldenses, sabemos que el túnel que hicieron para la miel causó grandes daños en los niveles freáticos de las tierras de encima, y tierras que podían servir para una cosa ya no sirven. Y ese es parte del debate que se está haciendo en todas partes. Bueno, entonces, ese es un impacto. Entonces, este tipo de impacto sobre las aguas, no solo sobre las de ellos, sino sobre las de los vecinos, que es lo que estamos aquí planteando. Además de esto, todos los proyectos mineros generan una cosa que se llama el DAM. El DAM es drenaje ácido de la minería. ¿Qué pasa con esto? Usted fractura una roca en minería para poderla procesar. Y quiere decir que entonces esa roca entra en contacto con el agua. Y entra en contacto con el aire, o sea, con el oxígeno. Y eso acidifica el agua que la toca. O sea, se crea un fenómeno que se llama drenaje ácido de la minería, DAM. Ahora, si esa agua termina tocando zonas donde haya piritas de azufre, puede terminar generando el propio ácido sulfúrico. O sea, estamos hablando de un problema de una gravedad bastante grande. Y eso afecta a la roca que esté en las pilas de los relaves también. O sea, eso es todo lo que tenga que ver con esto se termina afectando de la manera como, por razones de brevedad, pues estoy siendo muy sucinto en lo que digo. Simplemente lo estoy señalando. Esto es un fenómeno que no, aquí no se lo están inventando los ambientalistas colombianos, ni los ingenieros de minas y de suelos. Esto es un fenómeno universal, como es obvio, ¿no? Entonces, yo investigando cosas para este debate encontré, por ejemplo, cómo en un depósito que tiene que ver con una mina de uranio en Alemania, se han gastado 6.000 millones de dólares bregando a recuperar todo este impacto ambiental y no han podido. 6.000 millones de dólares. En el caso de Estados Unidos, los técnicos dicen que estos son... que estas son máquinas de contaminación perpetua, así llaman a estos drenajes ácidos, máquinas de contaminación perpetuas, porque operan durante décadas o centenares de años, generaciones enteras. Eso no es que entonces se cierra la mina y se arregla el problema, no, ahí queda el problema vivo y coleando. En Estados Unidos, para poner un ejemplo, ¿sí? Hay contaminados más de 180.000 acres de reservas y lagos, 120 millas de arroyos y ríos. Dice esta lectura que hice, que limpiar esas aguas en Estados Unidos de fenómenos como este que estoy mencionando, costaría entre 32.000 y 72.000 millones de dólares. De dólares. O sea que aquí, o sea, esto no, el tigre no es como lo pintan, no es que no, es que llegó la minería y todos nos volvimos ricos y viva la prosperidad y viva la felicidad. Esto hay que mirarlo con más despacio. El otro lío que hay en esto es este. Ese mineral pulverizado, en buena medida lo transportan por agua. Y para poder sacarle el mineral a ese mineral, ya repito, el mineral que sirve es poquitico al lado de la montaña de arenas, ¿sí? Que hay que procesar. Y para poder sacar ese oro o ese cobre, le tienen que aplicar como unos 7 químicos distintos que también son contaminantes y que contaminan todo esto de lo que estamos hablando.
Ese es, en aras de la verdad, hay que decir que esos químicos también se pueden tratar, pero el problema está ahí, es un problema complejo que no se resuelve tan fácil. Y aquí hay una pregunta que hay que hacerse. Es, bueno, ¿qué pasa después de que la mina se cierre? Estos datos que les di de Estados Unidos y parecidos les puedo dar de Canadá son impactos sobre minas que ya no existen. O sea, ¿cuál es el punto? Que quiero que nos grabemos bien. Cuando la mina se cierra, y se cierra porque se cierra, la mina queda ahí y todas las afectaciones negativas que pueda estar generando quedan ahí. Quedan ahí. Y voy a explicar una cosa que es importante explicar en esto, que lo estudiamos la otra vez aquí en la Comisión Quinta. Una mina, o un barrio, una construcción. Una vez consigue la licencia ambiental, se la da el Estado, los riesgos los asume el Estado. ¿Sí? O sea, si a esta mina le dan la licencia ambiental y dentro de unos años hay un desastre como consecuencia de esta mina, ya lo que no esté considerado en la licencia ambiental, lo que sea un imprevisto, un imponderable, se vuelve responsabilidad del Estado. Porque el Estado, cuando dio la licencia ambiental, asumió los deberes. Hay un caso que es muy famoso en Barranquilla. Alguien muy prestante, muy poderoso en Barranquilla hizo un barrio en un sitio donde no se ha debido hacer, pero le dieron la licencia ambiental en el distrito y el barrio se empezó a caer y las casas están cayendo y es el distrito el que tiene que responderle a los vecinos. Porque el distrito de Barranquilla dio la licencia ambiental, o sea que el que hizo el negocio ya no tiene que ver con esto. Ojo, esas son las realidades que hay que tener en cuenta en todos estos asuntos. O sea, si Quebradona termina mal y si todos los factores que se pongan fuera de control y que hagan daño, fácilmente todos esos daños los tiene que asumir la nación, que fue la que dio la licencia. Digamos un par de cosas más al respecto. Esto es una cosa, hoy va a estar con nosotros, esto es una gracia de este debate, va a estar Jorge Eduardo Koch, muy prestante empresario, ingeniero antioqueño, fue ministro de Minas. Jorge Eduardo Koch fue ministro de Minas y es de las personas que está encabezando la oposición a este proyecto. No porque esté en contra de las empresas, ni los negocios, ni esas cosas, sino porque él sabe de qué estamos hablando. Y enfatiza una idea que es muy importante, que algunos de ustedes ya la deben estar pensando. Pero bueno, y entonces, ¿cómo es que hay esas minerías en Perú y Chile? Entonces, Jorge Eduardo Koch dice esto. Es que son territorios completamente distintos. Allá estas minerías están en desierto, en general en desiertos, donde, por ejemplo, llueve muy poco. Entonces, cuando llueve muy poco, cuando hay menos agua, estos fenómenos que yo he señalado de contaminación de aguas ácidas y esto se disminuyen, por supuesto. Un hueco de ese tamaño en un desierto en Chile o en alguna parte, pues tampoco es mucho problema porque finalmente es un desierto. Aquí nosotros, tanto en Quebradona como en Santurbán, estamos en el trópico, que tiene como una de sus características principales agua y agua y agua, agua, lluvia y agua, lluvia y agua, lluvia. O sea, que esto es mucho más difícil de manejar. Esas colas de relaves que llaman son mucho más difíciles de manejar aquí que en otro lado, porque esas aguas también promueven deslizamientos de montañas como estas de las que estamos hablando. Por último, agregar un par de cosas más sobre Quebradona. Créanme que lo que voy a decir de Santurbán es más breve porque todo lo que estoy explicando me sirve para Santurbán. Bueno, lo otro que hay que mirar es esto. Aquí nos dicen que es que con la minería nos vamos a volver ricos y que ahora sí ya nadie va a tener que trabajar porque todos vamos a vivir de la minería. Eso es paja, cuentos. Les voy a dar cifras precisas. Primer dato que les doy. El municipio productor donde se produce la regalía, o sea, en este caso, Jericó y Támesis, apenas adquiere el derecho al 25% de la regalía. Recordemos esto, la regalía es lo que el minero le paga al país, a la nación, por ese mineral, que es de propiedad de los colombianos. Está allá abajo, pero es de propiedad de los colombianos. A ese municipio apenas le dan el 25%. O sea, el municipio que sufre los rigores solo recibe el 25% del total de la regalía. Bueno, ¿qué tan grandes son las regalías? En el caso del oro, de este tipo de oro, la regalía es el 80% del valor final al que se venda y la regalía es del 4%, o sea que en términos reales es del 3.2% apenas. Y de eso le dan el 25%, de ese 3%, de lo que pague la transnacional por regalías,
que es el 3.2%, a ese municipio le dan el 25%, o sea que le dan el 0.8%, menos del 1%. En el cobre la operación es parecida, la regalía del cobre es el 5%, ¿sí? O sea, que lo que estamos hablando es que no es como nos lo pintan. O sea, aquí es una cuenta que la gente allá está haciendo. Bueno, de esa cosa fabulosa que nos pintan, ¿cuánto nos toca a nosotros y cuánto les toca a otros? Son realidades que hay que analizar en estos asuntos. Pero esto tiene además un problema que es gravísimo. Es que la verdad es que los fraudes de las mineras en relación con los precios con los que liquidan las regalías y los impuestos son inmensos, porque la norma es que esto como opera. Aquí nos dicen es Anglo-Gola Ashanti o Quedada, pero normalmente eso aparece en unas empresas subsidiarias que se localizan en paraísos fiscales y entonces el precio del mineral, esto pasa con el petróleo todo el tiempo y con el carbón, esto está demostrado, ¿sí? Lo que reconocen es mucho menos que el precio al que realmente están vendiendo. Yo pasé un proyecto de ley sobre esto, ni lo miraron, pero bueno, lo planteé como para que deja uno ahí la constancia, ¿sí? Esto es un juego de una cosa que se llaman transferencias de precios. Normalmente, esto está todo demostrado, no tengo tiempo para el detalle. Normalmente, por ejemplo, entonces, los equipos de importación los ponen a unos precios para descontar impuestos, precios inflados. Pero al precio que nos registran las ventas son bastante inferiores que los que de verdad ellos pagan o reciben, mejor en este caso. Les voy a dar un dato de Kofi Annan, que fue secretario de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU. Él dijo en algún momento, en el 2013, Anglo-Gola Ashanti, Anglo-Gola Ashanti y otras empresas mineras evadieron impuestos o evaden impuestos en ese momento por impuestos en África, solo en África, por 38.000 millones de dólares de evasión tributaria. 38.000 millones de dólares. Entonces, estas son, digamos, realidades que también hay que meter en la ecuación o si no nos encarretan y nos meten cuentos que no corresponden con la realidad. El tema de los impuestos que pagan, esto es un desastre. Miren, yo tengo aquí información de Álvaro Pardo, que es un especialista grande sobre esto, ha publicado libros, sabe de esto. Información de Spitia y Egaray, que son otro par de duros de estas investigaciones que saben muchísimo de estas cosas. La alcaldía de Bucaramanga hizo, para el caso de Santurbán, hizo su propio estudio. Bueno, y en todos los casos dice que lo que pagan realmente de impuestos son cosas como el orden del 2.2, del 5.3, del 5.9%, mientras que nos hablan de que pagan impuestos del 30 o del 38%. Pues estas son las realidades que hay que tener en todo en cuenta. Entonces yo resumo esta parte diciendo, y termino, todo el mundo en este negocio gana más que Colombia. Todo el mundo gana más. O sea, es mejor negocio sacar el oro, procesarlo, transportarlo, vender los explosivos, los químicos, todo. O sea, todos trabajan por mucho más que lo que he mostrado aquí en estas cifras que he mostrado. Y esto además tiene dos agravantes. Anglo-Gola Ashanti, esto hay que decirlo con franqueza, tiene una pésima reputación internacional. Esa fue una empresa que en el 2011 Greenpeace la declaró como la empresa más irresponsable del mundo por problemas de contaminación en África y de violencia promovida por ella en contra de sus contradictores, porque en todas partes hay debates de esto. Y por último, decirles esto, aquí se me va a decir seguramente por parte del ministro que no nos preocupemos, que aquí los controlamos y los regulamos y las normas y una cosa y otra. La verdad es que existe un fenómeno que se conoce en economía y en política, que se llama la captura del regulador. ¿Qué es la captura del regulador? Que estas inmensas empresas, no solo mineras, de distintos tipos, capturan al regulador. O sea, es que cuando el regulador es llamémoslo así en relación con los poderes de esas, un pobre ministro o funcionarios de menor jerarquía y las tienen que vigilar, eso es pues como poner un conejito a vigilar un león. Esas son las realidades con las que estamos. Y las leyes y las normas que hay en Colombia para esto son malísimas porque el regulador y el Congreso está capturado por ellas desde siempre. Entonces, este es otro riesgo inmenso que está aquí. Y por último, un argumento más contra esta licencia. ¿Sí?
y esto de pronto puede ser lo peor, mis queridos colegas de la Comisión Quinta y colombianos. Esta minería en Colombia, doctor Guillermo García, no la ven como se ve en Estados Unidos o en Alemania o en Canadá, donde también hay minería, como una minería que respalde el agro y la industria. No, no está diseñada aquí. Así está diseñada para sustituirlas. Esto es lo más grave de todo. Entonces, a los antioqueños les destruyen su industria textil con el libre comercio, les destruyen sus empresas de confecciones, ¿sí? Les están acabando con la lechería del norte del departamento, ¿sí? Los tienen importando el maíz, el maíz que podrían producir, etcétera, etcétera. Y entonces les dicen, no, pero no se preocupen, que ahí les vamos a dar quebradona. Y con eso resuelven el problema. Y eso es paja, no es cierto. No es verdad que un país como este pueda destruir su agro y pueda destruir su industria, que porque tenemos minería. Y los TLCs, eso es lo que nos ofrecen. Yo les he dicho aquí muchas veces y se los repito, el ministro que negoció el TLC en esta comisión nos dijo, el TLC con Estados Unidos, que no importaba que se acabara el agro, por como se está acabando, que porque con la plata y la minería importábamos la comida que los gringos nos vendían más barata, eso lo dijo. Y este proyecto está metido en eso. Entonces, por eso aquí se aceptan proyectos mineros tan malos que otros países no aceptan. Porque la minería se le volvió a quienes nos gobiernan como la tabla del náufrago. El problema es que la tabla de este náufrago tiene adentro tiburones, peces martillo, mejor dicho, tiene todo tipo de animales que se comen al náufrago. Ese es el lío más complicado que tenemos. Doctor Robledo, vamos con 33 minutos. Voy a terminar. Lo otro ya es mucho más breve, porque aquí estaba metiendo todo lo demás. Bueno, entonces, veamos Santurbán. Es muy breve. Otra transnacional, esta se llama Minesa. Ellos la presentan como si fuera de Santander, pero es una transnacional. Mi pleito, en este caso, con esta empresa, no es ni siquiera porque sea transnacional, yo no estoy en contra de que haya transnacionales operando en Colombia. Que esta sea de los Emiratos Árabes Unidos, tenga origen en eso, tampoco para mí es un problema. Yo no tengo nada contra los árabes, me parece que es un pueblo admirable, la cuna de la civilización está allá. A mí me tocó ver el lenguaje cuneiforme, se lo inventaron en esas regiones. Son pueblos que han sufrido lo indecible por las grandes potencias colonialistas, muy mal gobernados, pero repito, quiero dejar claro que yo no tengo un pleito ahí porque sean, digamos, el origen de esa transnacional o algunos de sus accionistas muy importantes sean. También el mismo cuento de repartir espejitos, ahí andan con el cuento de que nos van a ayudar en la crisis del coronavirus y intentaron montar un cuento que es que para mujeres, o sea, como eso es un irrespeto, como trataron los españoles a los indígenas que vinieron. Bueno, ¿cuál es el tamaño de este hueco? Porque es otro hueco. Largo 2 kilómetros, ancho 900 metros, profundidad 780 metros. Hay que mover 68 millones de toneladas de roca a lo largo de 25 años y una montaña de explosivos que hay que utilizar y de químicos que hay que utilizar para sacar esa. Repito, no voy a entrar en los detalles que ya expliqué, ¿sí? Son ya de índole técnico. Bueno, ¿qué ha pasado con eso? Ese proyecto que inicialmente se montó sobre el páramo de Santurbán, hay que recordar que esa lucha empezó así, yo estoy en esa lucha desde el principio, se llamaba la Grey Star y el proyecto era dentro del páramo de Santurbán, una cosa inaudita, ese proyecto lo intentaron montar ahí. Y eso generó una inmensa movilización social en Santander, que yo saludo, yo he participado, he estado allí con ellos acompañándolos de cuerpo presente. Y la resalto porque a mi juicio es una cosa muy bonita, ¿no? Una gran unidad social, es una belleza uno estar en estas cosas y ver al alcalde de Bucaramanga, a los empresarios, a los estudiantes, a los campesinos, a la gente de todos los orígenes sociales y políticos en las movilizaciones estrictamente democráticas, pacíficas, sin un ápice de violencia. O sea, realmente muy emocionante. Y decirles esto a quienes no creen en la importancia de la movilización social. Me excusan que lo introduzca aquí, pero vale, yo creo. Todo progreso de la historia de la humanidad, todos los progresos que tenemos, tienen que ver con que alguien un día, Guillermo dijo, no estoy de acuerdo. Así empezó el progreso. Hubo 4.000 años de esclavitud en los días de los romanos, 4.000 años, y se acabó. Después lo resucitaron un poco, pero se acabó porque alguien dijo, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. Se acabaron los reyes, que eran representantes de Dios en la tierra, porque alguien dijo, no, eso no es así, y se crearon la república.
A los cristianos se nos dejaron de tirar a los leones porque alguien dijo, oiga, pero es que no le pueden tirar a la gente a los leones por su pensamiento religioso. En Colombia hasta hace unos 30 o 40 años el Código Penal le permitía al esposo asesinar a su señora porque su señora había hecho algo que le había generado ira e intenso dolor. La mataba y a las 24 horas salía a la cárcel o antes. Ahora, la señora sí no podía alegar ira e intenso dolor ni siquiera para tocar a su esposo con el pétalo de una rosa, por supuesto que no. ¿Cierto? Bueno, todo eso tiene que ver con que alguien en algún momento dijo no. Como ganamos ya la pelea de que no puede haber minería en páramo, también dijeron inicialmente, pero ¿cómo así? ¿Cuál es el problema? Bueno, esa lucha se ganó, ese es un avance del proceso civilizatorio. Pero entonces, ¿cuál es el lío que hay ahora? ¿Cuál es el lío que tenemos? Que estos, que son vivos, entonces se bajaron como 1 metro de la delimitación de páramo para hacer la mina ahí, o sea, para meterse al páramo por debajo, ¿cierto? ¿Sí? Porque el páramo, ¿sí? Entonces estos le entran por aquí y minan todo lo que es la estructura del páramo. Todos los fenómenos que yo expliqué para Quebradona se empiezan a generar por debajo del páramo de Santurbán. Ahora, eso hay una discusión sobre la delimitación del páramo, porque ese páramo quedó mal delimitado, ¿sí? Entonces es probable que se amplíe el páramo, que es lo que debería suceder, y con eso nos quitaríamos encima ese lío. Pero ellos me imagino que estarán moviendo todos sus poderes para que las cosas se mantengan ahí. Pero entonces el punto es este, que no esté en páramo, o sea, que no quiere decir que se pueda hacer. ¿Y por qué? ¿Dónde está la oposición? La oposición está en 2 cosas. La primera, porque afecta la base del páramo. O sea, si usted arranca a hacer túneles y huecos debajo del páramo, pues falta ver qué va a pasar con todas las aguas, porque es que aquí hay todo un asunto de aguas que se transmiten desde la superficie hacia el fondo, que nadie sabe qué va a pasar con ellas, ni cómo se van a mover, ni nada. Ese es un primer factor que hay que tener en cuenta como una realidad. Pero además por esta razón, porque esa mina, así no esté dentro del área estrictamente del páramo, afecta, por supuesto, por todo lo que ya he explicado, las aguas. No voy a volver a repetir la historia de las aguas aquí porque el señor presidente me llamaría la atención, pienso yo, pero digamos que todo lo que dije es básicamente lo mismo. Todos los fenómenos, ¿no? Que las excavaciones afectan a las aguas, que se rompen los flujos de las aguas, que el drenaje ácido de la minería, que las pilas de relave, todo eso pasa aquí. Todo eso pasa aquí. Con un problema. Y es que pasa aquí sobre la vertiente que le da el agua al río Suratá. Y ese río Suratá se viene del páramo de Santurbán. Bueno, Santurbán también afecta al norte de Santander, tengamos eso en cuenta, ¿no? No es solo a Santander. Ese río se viene del páramo, cargado con las aguas que vienen del páramo, ¿sí? Y que son las que se están atacando con este proyecto, y va a dar nada menos que a la meseta de Bucaramanga y a Bucaramanga. O sea, ese río Suratá le da agua a 48 municipios de ese departamento, con 2.3 millones de personas, más las actividades productivas de esas 2.3 millones de personas que necesitan agua. Para poner un solo ejemplo, que necesitan agua, los solos grandes plantas de industria avícola, pues tienen que ver con el agua. Entonces no nos sorprendamos que en Santander estén tan restiados en contra de ese proyecto. ¿Sí? Repito, no voy a repetirlo todo, porque no tendría sentido que me pusiera a hacer otra vez la misma explicación. Yo espero que los santanderianos me entiendan, porque creo que haberlo explicado con el detenimiento. Entonces concluyo diciendo, por estas razones no se debía hacer ese proyecto. No se debía hacer. Yo creo que hay razones suficientísimas. Y voy a dar una más y termino. Esto no me lleva a mí a olvidarme de unos municipios que están ahí en el páramo, que están casi que desde los días de la colonia, o sin el casi desde los días de la colonia. Me refiero, entre otros, a Betas, a California y a Soratá. Son proyectos de municipios de pequeña minería. Yo creo que lo que hagamos ahí o lo que se haga ahí tiene que tener en consideración a esos compatriotas y tienen que generarse políticas económicas y sociales que les permitan a ellos tener una actividad productiva que sea compatible con el páramo, pero que, o sea, no, esto no puede ser que entonces ahí no se puede hacer esto y entonces que esos vecinos, entonces, el mismo cuento, ¿no? Llegó el progreso, solo que este progreso es defendiendo el páramo y entonces se me van de aquí, no. Ellos tienen ahí unos ciertos derechos adquiridos y entonces hay que ver cómo se garantizan para que se puedan ahí quedar tranquilamente. La quinta parte, y con esto termino, es un último argumento en contra de estos proyectos. En la Constitución Nacional y en acuerdos internacionales de Colombia hay un concepto que se llama el principio de precaución.
el principio de precaución. ¿Qué quiere decir el principio de precaución? Que aun cuando no se tenga la certeza absoluta sobre un daño, usted debe, en muchas circunstancias, aplicar el principio de precaución, que es no lo haga para que no corra el riesgo. ¿Sí? O sea, uno a un hijo o al que sea, o a un amigo, no lo manda a un barrio que sea tenebroso a que haga una diligencia, no vaya y traiga tal cosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que aplica en ese momento? No, no vaya por allá. Alguien le puede decir, no, pero tranquilo, que eso no pasa nada, eso ahí tampoco es tan cierto que sea tan malo, eso no. No, si usted es un buen amigo, un buen padre, pues lo que dice es, aplico el principio de precaución y por allá no mando a alguien indefenso a que haga una cosa porque el riesgo es intolerable, no corro el riesgo. Bueno, yo estoy llamando o estamos llamando al gobierno nacional y a la ANLA que aquí también utilice el principio de precaución. Y el principio de precaución, ¿qué es lo que dice? Que hay cosas que no se hacen. Que es el principio que no aplican los que tienen perros de esos perros furiosos. Y se equivocan, yo creo. Entonces, cuando el perro furioso se come un niño, el dueño del perro dice, no, pero es que es el primero que se come. Nunca se había comido a nadie. Entonces, que no resulte que en la ANLA de manera irresponsable termine dando estas licencias ambientales y después tengamos una catástrofe de proporciones inimaginables, irreparable, y entonces dicen, no, es que no, nosotros no pensamos que era así, qué pena con ustedes. ¿Sí? Lo que le dijeron a los vecinos del barrio de Barranquilla, no, qué pena con ustedes, esa vaina se cayó y qué le vamos a hacer. Sí, porque no hay quien responda por el barrio, no puede ser de esa manera. Entonces, concluyo aquí, señor presidente, creo que he sido resumido hasta donde he podido, sí, e insistiendo en que por estas razones, y podrían darse más, yo estoy pues, seguro que otros aquí van a dar más razones, esta comisión quinta nos deberíamos unir, como nos unimos en el tema de la panela, para decir, esos proyectos no deben ir, invéntense otra cosa. Sí, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero los argumentos son lo suficientemente complicados. Y pienso que lo mínimo, yo no vivo en Antioquia, ni vivo en Bucaramanga, ni nada, pero yo creo que una de estas cosas tiene que meterse en los zapatos del otro y entender sus afanes y sus preocupaciones. Y debemos ser cuidadosos con estas cosas. No es cierto, además, por último, que si estos dos proyectos no se hacen es el fin del mundo en Colombia. Esos son cuentos que nos echan. No es verdad. O sea, este es un país que tiene muchas maneras, inclusive mineras, ¿cierto?, de hacer cosas que se pueden hacer y que le sirven al progreso de Colombia. Mi invitación, todo repito, a la Comisión Quinta, unámonos todos los de todos los sectores, ahí tengamos desacuerdos en otras cosas, unámonos en la idea de que esos dos proyectos no van y que la ANLA no debe dar la licencia. Muchas gracias, señor presidente.